recuerde que amarse a sí mismo es igual de importante que amar a otros. Es imposible yo poder amar a otros si yo primero no me amo a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a tener yo la fuerza de ofrecer algo que no tengo? Para empezar por ahí. Entonces el amor propio y la autoestima debe de ser literal, primordial en la vida de todo ser humano. Las redes sociales hoy por hoy son quienes están educando a los hijos y me disculpan los padres de familia, pero yo lo veo de esa manera. Las redes sociales, pues como red social, de eso se trata, y es de poder compartir, debatir, en fin, y supongo que dar un buen ejemplo, y no todas las personas que manejan las redes sociales dan buen ejemplo. Entonces, por ahí, la mejor manera de soltar a un hijo es confiando, porque si usted no confía en su hijo o usted sobreprotege demasiado a su hijo, créanme que no va a tener cómo soltarlo, o no va a ser capaz de soltarlo, o simplemente no lo va a soltar. Y el apego, pues ese apego nunca lo va a soltar si ama realmente a sus hijos. Yo como padre, siendo padre, pero no lo soy, pero me estoy colocando como ejemplo, yo tendría, digamos, esa fuente de diálogo de padre e hijo y que vean en el padre un amigo, más que un padre, más que digamos una persona que es la que lo está corrigiendo, que vean en esa persona un amigo, ¿cierto? Que sea esa persona, ese niño o ese joven o ese adulto inclusive que tenga las herramientas suficientes dentro del sistema de poder llamar a papá, llamar a mamá y decirle, papá, me está pasando eso, mamá, me está pasando eso, yo quiero contarles esto porque no me parece que las cosas estén. Es decir, que tenga la confianza suficiente para llamar a papá, para llamar a mamá y decirles, yo quiero que hagamos esto, esto me está sucediendo, quiero que me ayuden. Hoy por hoy, los jóvenes y los niños especialmente no están buscando ayuda de los adultos y se están refugiando en ese vacío, digámoslo, emocional, porque a veces comprendemos que el amor va mucho más allá, ¿cierto? Sabemos que el amor es proteger, el amor es cuidar, el amor es valorar, en fin, en fin, en fin. Pero ¿qué pasa? Que tendemos a confundir las cosas entre proteger y sobreproteger, ¿cierto? Y ahí es donde suceden las situaciones con los jóvenes de hoy día, de que no tienen como ese carácter o ese criterio de poder llamar a alguien y decir, mire, hoy por hoy, en el tiempo de ahora o en el tiempo de nosotros, pues yo no soy tan viejo, pero pues me tocó una etapa en la que es muy diferente a la de ahora, y es que el bullying no existía y esas cosas no existían. Ahora, hoy por hoy, un niño X le sucede algo en el colegio, en la calle, en algún lugar, y pues ya está tan destruido psicológicamente por todas las cosas que ha visto o por todas las cosas que le han dicho, que va a tomar una decisión que no va a tener remedio o una decisión que no tiene marcha atrás, y supongo a lo que me refiero. Entonces la mejor manera, ya como para concretar esta pregunta, y es de cómo soltar ese apego. El apego no se va a soltar porque ese amor materno siempre va a estar ahí, y esa figura materna, paterna siempre va a estar ahí, y más cuando se demuestre, pues imagínense. Pero si se confía en el hijo y el hijo confía en el padre, créame que le va a dar rienda suelta que haga muchas cosas. Si de pronto tiene pues cierta edad, cierta edad en que ya el niño sea consciente de lo que hace, o por ejemplo en el caso de, pues es un adolescente, ¿cierto? Y a él se le da rienda suelta de muchas cosas, inclusive más de lo que a nosotros nos la dieron. Pero es porque pues ha sido educado no solamente por medio de los padres, que son mi papá y mi mamá, lógicamente, sino porque nosotros también hemos tenido esa figura ahí, ¿cierto? No como padres, pero sí al menos hemos sido esa figura en donde les hemos colaborado, les hemos ayudado de una u otra forma, al igual que mis sobrinitos, los que estaban ahí en el live, que no sé por qué se fueron, siempre se les ha tratado como de que sepan que no están solos. Entonces es eso. ¿O usted quiere hablar? ¿Usted cómo se siente? ¿Usted como hijo cómo se siente? Yo como me siento, pues bien, porque para que los padres que me tocaron a mí fueron una bendición, porque pues, como ellos no hay otros. Desde pequeño me han dado una crianza muy linda y me han enseñado unos valores pues buenos.
y hoy por hoy soy la persona que soy, gracias a Dios, y yo pues espero que también siga siendo ese joven que es, y pues que sepa que el orgullo siempre va a estar ahí, que siempre va a poder contar con uno, ¿cierto? Y eso es lo interesante, de que mire, como hermano, como esposo, como hijo, como tío, como lo que sea, yo siempre vamos a ser una familia, ¿cierto? Y se supone que la familia está ahí para apoyarse, independientemente, independientemente del vínculo que tenga. Yo tengo el vínculo con mis sobrinos y para mí es como casi que fueran mis hijos. No digo que son mis hijos pues porque yo no los parí, pero digamos que sí, prácticamente son como si fueran mis hijos. Y yo los voy a querer proteger y sobreproteger en lo que más pueda, aunque sé que sobreproteger no está bien. Entonces por eso lo que hago es que llamarlos. Si yo veo que ellos están haciendo algo malo, yo les llamo la atención. Yo soy el tío, ¿cierto? Y yo les voy a llamar la atención. Yo simplemente les voy a decir, venga fulanito, venga fulanita, que lo que está haciendo está mal. Explíqueme por qué está haciendo eso, explíqueme por qué está haciendo lo otro. Es que no se trata tanto de reprender, sino de saber dialogar, de saber hablar y de saber expresarle lo que usted quiere expresarle a su hijo, o a su hija, o a su sobrino. Igual con los hijos, mire, sucede algo muy interesante con respecto a la relación padre-hijo, hijo-padre. Porque la mayoría de veces nosotros vemos a nuestros padres más como aquellos seres que nos dan órdenes y nos infringen normas y lo que sea, ¿cierto? Pero nosotros como hijos los vemos de una manera y ellos nos ven a nosotros, pues lógicamente de una manera muy diferente a como los vemos nosotros. Por eso, como le decía a Laura, y es que nosotros, o ustedes como padres, porque yo no lo soy, lo primero que deberían de hacer ya cuando su hijo está tomando cierto grado de conciencia, ¿cierto? Como dicen los estudios, a partir de los 5 años, entonces ya empezar a hablarles con criterio para empezar a forjarles un carácter, ¿cierto? Empezar a formar un vínculo que vaya más allá de una relación padre-hijo, hijo-padre, que sería como la amistad que se pueda generar entre ellos. Porque la verdad no es sencillo, digamos, uno como hijo tener que buscar en otro lado lo que en la casa no le han ofrecido. Sería muy complicado para uno como hijo tener que ir donde el vecino para que le explique cómo utilizar un preservativo. Sería muy complicado para uno como hijo preguntarle al papá y a la mamá qué está bien y qué no está mal. Entonces, si yo tengo la confianza de hacerlo, lógicamente, ¿qué van a hacer? Van a llegar y me van a preguntar. O simplemente, yo soy el padre, un ejemplo. Y yo tengo esa confianza con mi hijo, ¿qué va a hacer el hijo? Cualquier cosa que le suceda, por más mínima que sea, va a llegar y me va a buscar y me va a contar las cosas primero a mí. Porque voy a ser yo quien le va a ayudar, ¿cierto? Entonces, eso es como muy interesante. Yo quiero hablarles de la autoestima. Hoy quiero hablarles de eso como para empezar con los temas que yo traigo, ¿cierto? Que traemos. Ese, Hablábamos ese. con mi hermano. ¿Qué más, güey? Y es la cuestión de la autoestima, ¿cierto? De uno creerse a uno Es mismo, importante pues. comprender, es importante comprender que la autoestima es el amor propio, ¿cierto? Como para no ser como tan detallado en las cosas. Simplemente la autoestima es eso, el amor propio, el amor que se tenga cada uno por sí, o cada quien que tenga sobre sus. Ahora bien, resulta y pasa de que cuando nosotros estábamos, no, para los que no saben, nosotros estamos recién llegados aquí a Colombia. Nosotros estábamos en otros países, estábamos en Brasil y pues posteriormente estuvimos en Perú. Y fueron varios años que estuvimos pues alejados de casa, ¿cierto? En ese lapso de ese tiempo pues ocurrieron algunas cosas dentro de esta familia, cosas pues que son muy personales. Pero una de las cosas que sí les quiero compartir a ustedes es como por ejemplo el caso de mi hermanito, y la cuestión, por eso quiero hablar de la autoestima, y es aprender a quererse uno mismo, amarse uno mismo, no porque le toque, sino porque pues, realmente uno debe de amarse porque sí, ya. A él en el colegio lo trataron mal en muchas ocasiones porque tenía acné, ¿cierto? Le dio acné. Sí. Yo ya le voy a dar a usted su espacio para que usted exponga qué era lo que le decían, pues con palabras que ya saben, textuales. Y es que yo les hago una pregunta. En la adolescencia, ¿a quién no le ha dado acné? Y por algo tan insignificante como eso,
pues hay personas que creen que tienen el derecho de hacer sentir mal a otros simplemente porque tienen algo diferente. Yo tengo casi 50 años ya y mire, ya tengo aquí, ya, por ahí me salen granitos. Entonces imagínense, ahora un adolescente, en la plena flor de la juventud. Entonces todo ese tipo de palabras negativas que hacia él fueron lanzadas, pues lógicamente de una u otra manera le bajaron el autoestima, ¿cierto? Fue tanto así que tomó decisiones radicales que no debió haber tomado, pero pues las tomó y son respetables. Pero entonces el tema es ese. Mire, para usted joven, para usted adulto, para usted la edad que tenga, recuerde que amarse a sí mismo es igual de importante que amar a otros. Es imposible yo poder amar a otros si yo primero no me amo a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a tener yo la fuerza de ofrecer algo que no tengo? Para empezar por ahí. Entonces el amor propio y la autoestima debe de ser literal, primordial en la vida de todo ser humano. Y yo no entiendo por qué hay personas que se sienten como con la capacidad intelectual o como con la capacidad de superioridad, de ese egocentrismo, narcisismo que manejan, de querer hacer sentir mal a otros. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué tienen en sus cerebros para hacer una cosa de esas? Entonces, pues mi hermano aquí les va a contar un poquito la historia en resumen de lo que le pasó a él en el colegio. Bueno, pues a mí lo que me sucedió en el colegio fue que yo tenía unos compañeritos pues muy, ¿cómo les explico? Muy mal de la cabeza, por así decirlo, porque pues, como dice mi hermano, cualquiera no puede decir cosas de los demás, ¿cierto? Pues a mí esos compañeros me empezaron pues, a decir cosas feas, que pesos te ponemos barros y que no sé qué, entonces pues me hicieron sentir mal. Yo cada rato me miraba al espejo y yo dije, ¿por qué me dio esto a mí? ¿Por qué no a otra persona, sino a mí? Entonces pues me empecé como a desilusionar por mí mismo, entonces pues empecé a pensar y a pensar y a pensar y tomé decisiones malas, porque pues para qué que son malas. Y pues con la ayuda de mis hermanos y mis papás y unos profesores en el colegio no, pues ya como que he tomado nuevas decisiones y ya no tengo esos pensamientos como tan feos y pues ya esos proyectos ya no sé, estaban mal, pero ya estoy mal. Entonces es interesante también entender algo que Okay. yo soy lo que a mí me transmiten, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, si a mí mi papá y mi mamá no me dan valores, si a mí mi papá y mi mamá no me ofrecen todo lo que tiene que ver pues con cosas personales, ¿cierto? ¿Yo qué voy a ofrecer? En el colegio el vacío que yo voy a poder ofrecerle a mis compañeros, como en el caso de él, no va a ser sino basura. En el caso de él, tomó la decisión de cambiar de colegio porque pues, no soportó más la opresión que estaba teniendo allá en la institución donde él estaba. Se pudieron haber tomado riendas diferentes, ¿cierto? No sé, llamar a los directivos, a los padres del joven, de los jóvenes que lo estaban acosando de esa manera y haciéndolo sentir mal. Pero la decisión que él tomó fue simplemente cambiarme de colegio porque no soporta. Entonces yo ahora les hago una pregunta a ustedes y de pronto pues si la quieren responder bien y si no pues la dejarán para ustedes. Y es, digamos, ustedes como padres, ¿cómo se sentirían que llegara su hijo a su casa después del colegio, que es una parte en donde él va, que lo eduquen, no de manera personal sino intelectual, porque hay que entender también eso, que no vas al colegio es a llenar la mente de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes como padres de familia que sus hijos llegaran a la casa llorando o que no quisiera hacer absolutamente nada más que llegar a su habitación y
y acostarse y no querer saber más del mundo, sin saber qué es lo que está pensando, sin saber qué es lo que le está pasando, sin saber qué le está sucediendo. Entonces por ahí empiezan las cosas, por educar y enseñarle eso a sus hijos desde casa. Recuerden que todos los valores, todo lo que tenga que ver con cimientos empieza desde casa. Entonces imagínense ustedes, si ustedes no le demuestran eso a sus hijos, si no le enseñan eso a sus hijos, ¿qué van a ofrecer en un colegio? Entonces, pues ahí les dejo la pregunta para ustedes, ¿cómo se sentirían? Ahora vamos a cambiar como la versión. Y es ustedes cómo se sentirían como padres al saber que su hijo es un opresor dentro del colegio. ¿Será que usted como padre se sentiría orgulloso de ese hijo que está haciendo sentir mal a otro simplemente porque en la casa le enseñaron tips de superioridad? Cuando nunca le han enseñado que es que aquí en este plano todos somos iguales, independientemente si tiene más o tiene menos cosas materiales. Yo no valgo por lo que tengo, yo valgo por lo que soy como ser humano. Y como ser humano ya tengo valor. Entonces, pues ahí les dejo también a ustedes como esa, como para que reflexionen un poquito. Si hay padres de familia aquí viendo, si hay hijos, pues con mayores veras, ¿cierto? Ustedes jóvenes, en ustedes está el futuro de todo. Entonces, sean ustedes también autores y coautores de ese futuro, ¿cierto? Yo me llevo una frase desde hace muchos años, cuando yo estaba en el colegio, y es que a mí siempre me enseñaron, no hagas con otros lo que no quiere que te hagan a vos. Entonces, ¿yo para qué voy a querer ofender a otro si a mí no me gusta que me ofendan? A mí no me gusta que me digan esto, a mí no me gusta, entonces yo no lo voy a hacer, así es, ¿cierto? Simplemente por lógica, por coherencia. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como la pequeña reflexión en cuanto a eso. Entonces, pues esa es la idea, ¿cierto? Que poder dejarles. Mire, yo puedo hablar de muchísimas cosas, nosotros podemos hacer videos graciosos y no sé qué, porque pues tenemos la dinámica y tenemos con qué, y tenemos contexto y tenemos, o sea, tenemos material con que hacer videos de ese tipo, ¿cierto? Pero de eso ya hay muchas personas. Las redes sociales están llenas, están repletas de contenido poco sustancioso. Yo a ustedes les hablo aquí como ser humano y como persona sin filtros, sin, tal y como soy, sin mostrar algo que no soy y sin mostrar algo que no tengo. ¿Cuántos de ustedes, a todos los que llaman influencers, saben realmente la vida personal de ellos? Nadie, es cierto, porque simplemente se basan en personajes, ofreciendo un contenido. No digo que esté mal, porque realmente no está mal. La cuestión es de que también deben de haber personas que quieran ofrecer algo diferente, ¿cierto? Que puedan compartir cosas diferentes a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Pero este tipo de contenido no es tan bien recibido como aquel otro contenido. ¿Por qué? Porque simplemente hay personas que no están de acuerdo con que personas como yo digamos la verdad de las cosas que están sucediendo.